Bienvenido a todos. El tema de hoy que vamos a abarcar va a ser traumatismo ocular, traumatismo nasal y auditivos de forma severos. Esto va a ser dado por el equipo de los viernes. Está conformado por Maturano Jesús, eh, Villagrán Melina Geraldine, Villegas Miriana Ivette, Zamora Vanessa y su servidor Medina Manuel. Entonces, para empezar. Estamos bajo la asesoría del doctor David Sánchez Tirado. Empezando por traumatismo ocular. Nomás, pues a grandes rasgos no es la gran cosa, la anatomía de forma rápida, nomás para acordarnos que la capa más externa, pues es la esclerótica, aquí vemos que es la que está más superficial. También vemos que va a ser la que se va a comunicar con la córnea, lo que nos daría posteriormente la conexión entre la córnea y la esclerótica, el limbo cornoesclerótico. La córnea vendría siendo nuestra primera estructura rígida, nuestra primera lente, por así decirlo. Y nuestro segundo lente sería el cristalino. Es importante marcar estas divisiones, lo que vendría siendo la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, que sería de la parte del iris de atrás a abarcar la parte del cristalino. Entonces, tenemos que la segunda capa que vemos es la coroides. Toda esta coroides pues, va a ser la que va a dar sobre todo la irrigación. También tenemos aquí, deberían estar los músculos ciliares. Mm, y la última capa, pues es la retina, que es la de todos los temas nerviosos que va a estar involucrado. Es importante tomar en cuenta que pues es como una bola, ¿no? Entonces toda esta bola va a ser como un globito, es decir, las afectaciones pues van a estar en 3D. Y a primera instancia, si el daño no es tan severo, pues va a abarcar nomás las primeras dos capas, la esclerótica en la córnea, y ya dependiendo si el daño perfora o es penetrante, como más adelante veremos, pues vendría a crear alguna herida a todo el grosor de las capas. ¿Qué otra cosa importante mencionar? Y ya. En cuanto ya a la definición sobre la de la traumatismo o contusión ocular, pues tenemos que lo de la guía práctica clínica, pues la va a definir como toda lesión originada por un agente mecánico sobre el ojo, que pues va a causar daño tisular, o sea, del tejido, de diverso grado, ya sea leve, moderado hasta grave, pero que va a involucrar un compromiso en la función visual, ya sea de manera temporal o permanente. Como más adelante veremos, esto del compromiso visual es muy importante y es lo que van a evaluar las diferentes escalas y sí, sobre todo las escalas y el propósito de esto, ¿no? Tenemos que en la epidemiología que se menciona, bueno, se menciona que al menos una quinta parte de todos los adultos pues van a presentar alguna vez en su vida un episodio de alguna contusión o traumatismo ocular. Obviamente, pues va a depender, no forzosamente tiene que ser grave, ¿no? Tenemos que la relación es predominio en el hombre, regularmente 4-1, y esto pues por el tipo de trabajo que suele desarrollar este sexo. También depende, bueno, se ve más afectado regularmente el grupo laboral activo, lo que posiblemente va a generar una precursión a las ganancias a nivel pues de los trabajadores, ¿no? También mencionamos que la OMS nos menciona que al año aproximadamente hay hasta 55 millones afectados, y son muchas personas. De estas afectaciones, tenemos que 750,000 van a requerir hospitalización, y puede no ser un gran número comparado con los millones, pero pues siguen siendo un número considerable de personas, ¿no? Tenemos que de esos 55 millones aproximadamente vamos a hablar de que 1,6 millones quedarían ciegas por consecuencia de este traumatismo o contusión. Obviamente porque pues vemos, ya vemos las capas que todas estas, dependiendo de la forma de lesión y el grosor que acapare. Y una gran parte de todas estas afectaciones, en este caso 19 millones, presentarán ceguera monocular o alguna alteración en la visión. No siempre pueden recuperarla, pero pues pueden recuperar parte de ella, dependiendo pues el grado, ¿no? Tenemos que están los más, de acuerdo a un grupo, a un estudio que se hizo por el Grupo Español Multicéntrico de Traumatismo Oculares, tenemos que los más predominantes pues son los accidentes laborales, pues los factores de riesgo, vendría siendo los domésticos, otros serían los accidentes deportivos, donde cabe recalcar que sobre todo, pues a lo mejor como dato curioso un poco, pues ya ser que el ojo más afectado regularmente es el izquierdo,
Y pues en los accidentes deportivos pues son regularmente por pelotas pequeñas, a lo mejor como el golf, el tenis, etcétera. Hasta el cuarto grupo tenemos por agresiones o salto y hasta por accidentes de carros. Suele afectar al grupo de edad de 20 a 40 años. Ya vimos que el predominio es el sexo masculino. Algunos hasta lo mencionan en porcentaje del 80%. Mencionan que alrededor del 10 o por muy poco el 5% de todos los enfermos a nivel oftalmológico van a acudir a cita por esta causa. Eso es importante. Bueno, esto viene en lo de la guía de práctica clínica de aquí en México, donde define pues ya de forma muy objetiva y precisa los diferentes propósitos objetivos de acuerdo al nivel de atención, donde resaltamos que en el primero, y como vamos a ver a lo largo de esta ponencia, es comprobar la integridad de la función del globo ocular, sobre todo con la agudeza visual, si tiene presente movimientos oculares, y los campos visuales, ¿no? De acuerdo a la visión del paciente, porque ya vimos que puede llevar una disminución o afectación sobre esta capacidad. El segundo punto sobre el primer nivel sería determinar si necesita ir a valoración a un centro especializado, determinar el grado de urgencia de este. Sobre todo en esto que sería en la primera instancia. Ya en la segunda, pues ya vendría a ser el diagnóstico definitivo, ya con el especialista, el tratamiento específico y así, ¿no? Y ya el tercer nivel ya sería, pues ya en casos donde se complicara, incluso que en el segundo nivel no dieran con los resultados y reducir pues todas las secuelas, ¿no? Obviamente dar la mejor atención en cada grado de acuerdo a los recursos que se cuentan y las capacidades. Entonces tenemos aquí la primera escala que es la escala de Bett. Esta escala es la más completa y la que se recomienda para una primera evaluación y es importante porque evalúa desde las diferentes zonas, evalúa la agudeza visual, evalúan incluso, como podemos ver, el reflejo nervioso del ojo y el origen o mecanismo de acción. Entonces, todo esto lo tiene de forma muy bien definida y donde vemos aquí en la terminología lo que se considera como pared ocular, la córnea y la esclerótica, que vimos que es toda la carpa superficial o más externa, y vemos las diferentes lesiones. Tenemos que en primera instancia está el tramo ocular abierto y cerrado. Esto de acuerdo al tipo de lesión que se presente. Tenemos que cuando va a ser cerrado, va a ser una contusión y esto va a ser supongamos, como si fuera un ligero golpecito y va a afectar al ojo y no va a crear una lesión sobre todo el grosor de esta. Puede haber a lo mejor alguna deformidad, ¿sí? O alguna inflamación por el golpe. La segunda opción sería que pudiera ser una laceración lamelar. En esta, pues solo va a ser una lesión parcial de todo el grosor y por eso sigue considerado como un traumatismo ocular de forma cerrada. Entonces, también es importante que en otros casos pudiera haber incluso un cuerpo extraño superficial, ya sea por algún mecanismo biológico o de otra índole de material. Tenemos que después de eso se van a evaluar en ambos casos las agudezas visuales. En el peor de los casos, si el paciente tendríamos que ver si, pues, aunque sea, percibe sombras, movimientos, y ya en el mejor de los casos, pues esta ve la vista, ¿no? Todo lo tiene intacto o conservado hasta cierto punto. También tenemos, esto es importante mencionar, que al hablar del trauma cerrado, bueno, más adelante hay ejemplos, pero se dividen en ciertas zonas de acuerdo al área que esté abarcando. En el tipo abierto, pues ya tenemos igual sus orígenes. En este va a haber la ruptura, que este sí se va a romper por todo el grosor de la pared, pero el origen va a ser de forma por un golpe contuso. Eso es lo que lo va a diferenciar un poco de lo que es el penetrante, es decir, ruptura forzosamente es lesión de todo el grosor de la pared, como aquí lo vemos, pero el origen va a ser por un objeto de forma contusa. Al hablar de la forma penetrante, pues ese es un orificio que va a lastimar esta grosor de la pared, pero solamente va a tener un orificio de entrada, a diferencia de lo que vendría siendo la forma D, que es la de perforación, que esta va a tener un orificio de entrada y uno de salida, por completo va pues a perforar el ojo, e incluso puede haber el cuerpo extraño dentro de la cavidad ocular. Aunque recordando que pues esta cavidad ocular pues obviamente está rellena con el vitrio, ¿no? Mm, Ahora, esas son lo que les decía de las lesiones. Cuando es una lesión de la forma
externa, es decir, cerrado, se va a evaluar de acuerdo a estas zonas, donde tenemos la zona 1 de acuerdo al color amarillo, o en la acuerdo a la imagen, que sea la primera parte que es la córnea. De ahí tenemos que sería de nuestro limbo hasta 5 milímetros en la zona 2 y el 3, pues ya más de 5 milímetros a partir de la zona. En cuanto al traumatismo abierto, tenemos que van igual por zonas, donde el primero va a ser por la conjuntiva vulvar, que sería por aquí todo esto, estaría ahí limitado por la esclerótica y la córnea, es decir, todo lo superficial. En el grado 2 de un traumatismo abierto, pues sería desde la cápsula, desde la córnea, hasta la cápsula, cámara posterior de nuestra iris. Y la otra sería, digo, hasta de la pupila, y la otra sería todo atrás. Y ese es otro, pero pues esto ya es más sintetizado, lo de las definiciones, dentro del glóbulo cerrado, que pues aquí se muestra en el dibujito que solo es una ruptura parcial de grosor de las paredes, donde puede haber una contusión o una laceración lamelar. El globo abierto, pues vemos que se rompe todas las capas y hay diferentes tipos, ¿no? El penetrante que tiene su orificio de entrada, el perforante de entrada y salida y así. El cuerpo extraño intraocular también puede estar adentro todavía. Y ruptura, recordando que era por el origen contuso. Y la otra escala que es importante mencionar y que de forma para clasificar a los pacientes, pues es con la escala de Odds, es de trama ocular. Tiene su certeza del 77%, una sensibilidad del 90.9% y una especificidad del 100% si es bien realizada, ¿no? Donde va a tomar datos como la agudeza visual de forma inicial, después tomada, después de un tiempo la van a volver a tomar, y de acuerdo a ciertas patologías que pudiera tener el paciente, de acuerdo a las afectaciones. Ya sea si estuviera definido el paciente con una lesión perforante, se le restaría menos 14 puntos, si tuviera una inflamación total de todo el ojo, una endoftalmitis, sería menos 17 y así. Al final de cuentas se categorizan en 5 estadios y esta tabla de odds nos ayuda para el pronóstico de la recuperación de la agudeza visual. Entonces tenemos aquí esta tablita donde marca sobre qué nos hablan estos pronósticos. Tenemos que en el grado 1 va a ser perceptivo la mayor grado de las personas hasta percepción luminosa. Y así respectivamente, donde vemos que el grado 2 tiene que tener una menor afectación del grado de la agudeza visual. Y pues el mecanismo de contusión, pues todo está relleno, ¿no? Por decirlo, con un gelecito. Cuando se recibe el impacto, pues el ojo lo va a absorber obviamente, y esta onda y este impacto se va a dispersar por toda la superficie, bueno, por todo el interior del ojo, de forma pareja, por las presiones hidrostáticas, por así decirlo, y va, al final de cuentas, puede no haber daño superficial, pero por dentro de estas ondas van a viajar y van a rebotar, y al final de cuentas se encuentran un punto débil de todo el sistema, de todo nuestro ojo que se vea vencido o dañado, pues ahí se daría la afectación, ya sea a nivel retinario, a nivel de la coroides, etcétera. Si se daña a lo mejor la esclerótica, si se hace un hoyo aquí, pues afectaría incluso la iris, etcétera. Mm, y ya vamos con los signos. Bueno, cuando tenemos un paciente que haya recibido un traumatismo ocular, debemos buscar los diferentes signos clínicos que se pueden presentar dependiendo de las estructuras del ojo. En los párpados podemos encontrar lo que son abrasiones, laceraciones, hematomas y alteraciones de la motilidad. Un traumatismo va a ser capaz de producir lo que es un hematoma palpebral que puede haber, que puede ser ocasionado también por una lesión grave que nos va a provocar lo que es también una lesión intraocular. En cuanto a la conjuntiva, vamos a encontrar equimosis subconjuntival y laceraciones que pueden acompañarse de lesiones esclerales y también de heridas perforantes. En cuanto a la córnea, tenemos abrasiones corneales superficiales o presencia de cuerpos extraños enclavados en lo que es el epitelio y el estroma anterior.
Estas van a estar causadas habitualmente por lo que son golpes inadvertidos y se limitan a lo que es el epitelio y en ocasiones a la membrana de Bowman. Y también va a ser posible encontrar lo que es una distorsión del reflejo corneal y con el uso de la fluoresceína se puede apreciar lo que es el defecto epitelial, que es lo que les muestra la imagen de abajo. Y bueno, lo habitual en esto es que el paciente refiere a dolor intenso, blefaroespasmo, lagrimeo y fotofobia. Y bueno, si se afecta lo que es el área pupilar, puede presentarse además disminución de la agudeza visual. En cuanto a la esclera y la córnea, el reconocimiento de las heridas penetrantes es determinante para el pronóstico funcional del ojo. Y en esta, si vemos que sobresale un tejido oscuro, esto es una hernia de la uvea. Si vemos que hay deformidad o desplazamiento de la pupila, puede indicar un prolapso del iris, que es la imagen de arriba. Si vemos salida de líquido corneal o del limbo, esto es el humor acuoso. Si hay un material denso y transparente emergente del interior del ojo, este va a ser lo que es el humor vítreo o el cristalino. Y también puede haber un posible estrechamiento o colapso de la cámara anterior que va a sugerir lo que es la pérdida de humor acuoso. Si el ojo aparece hipotónico o presenta presión intraocular menor a 10 milímetros de mercurio, puede haber sospecha de laceración vulvar elevada y tendrá que explorarse el ojo cuidadosamente, teniendo cuidado de que si existe una mínima presión externa, esto puede provocar la salida del contenido intraocular por la hernia. Y si existe en la cámara anterior un nivel de color rojo, pues esto va a ser el hipema, que es la acumulación de sangre, o si es blanquecino, se le llama hipopión, que este puede ser presencia de fibrina o de pus. Y esos pueden estar originados por una herida perforante o por una contusión ocular muy severa. La que sigue, por favor. En cuanto al iris, si este está en contacto con la córnea, a esto se le conoce como atalamia y esta se debe de sospechar en una herida perforante. De esta van a haber 3 grados. Y bueno, si el iris presenta temblor o inestabilidad al movimiento de los ojos, se le conoce como iridodonesis y se debe sospechar de la existencia de subluxación o luxación del cristalino. Si encontramos midriasis paralítica con o sin deformación pupilar, se le conoce como corectopía y esto va a indicar que la contusión fue muy severa y puede aparecer también una desinserción del iris que se le conoce como iridodiálisis. En cuanto a la inflamación del iris, esta se conoce como una uveitis anterior postraumática. En el iris o el cuerpo ciliar pueden sangrar y suele ocurrir en traumas contusos graves, enturbiando de rojo el contenido de la cámara anterior del ojo, que es lo que se conoce otra vez como el hipema, y también puede aparecer en casos de ruptura de globo ocular. Estos regularmente son de intensidad media o severa y tienen tendencia a resangrar espontáneamente, al menos en el 20% de los casos, entre los 3 y los 5 días después de haber sufrido el traumatismo. Si se produce una separación del tejido del ángulo iridocorneal en el nivel de la malla trabecular, esto se va a conocer como una recesión angular traumática, que puede dar lugar a lo que es un glaucoma secundario, incluso de meses a años después del traumatismo. Y estos pacientes pues, deben ser evaluados y seguidos periódicamente por el oftalmólogo. En cuanto al cristalino, su desplazamiento o movilidad anómala van a indicar una rotura sonular. Esta se produce como consecuencia de lo que es un traumatismo contuso que comprime al globo ocular bruscamente en lo que es el diámetro anteroposterior y esta distensión de la pared tensa hasta romper lo que son las fibras de la zónula. La opacificación de este va a representar las cataratas traumáticas que pueden deberse a una contusión severa o a la existencia de una herida penetrante con o sin retención de un cuerpo extraño intracristaliniano o intraocular.
Algunas de estas cataratas son de aparición inmediata y otras aparecen después de varios meses. Cuando esta se acompaña de lo que es una perforación de la cápsula del cristalino, puede existir también salida del córtex hacia la cámara anterior y desencadenamiento de un glaucoma que requiera algún tratamiento quirúrgico inmediato. En cuanto a las características del vitrio, esta, como consecuencia de un acortamiento axial y de la distensión ecuatorial del globo ocular, el vitrio puede desprenderse y traccionar de la retina, produciendo un desprendimiento posterior del vitrio o una hemorragia vitrea, pues respectivamente. En estas, la hemorragia vitrea es la imagen de hasta abajo a la derecha. En la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la retina, estas alteraciones van a depender de la intensidad y del tipo de traumatismo que se presenta en el paciente. Podemos tener lo que son hemorragias intrarretinianas por rotura de vasos retinianos, que pueden ser de escasa importancia, excepto si afectan lo que es la mácula. Puede haber edema por extravasación del plasma y existen dos tipos, el periférico y el central. En cuanto al periférico, este va a ser muy frecuente y puede pasar inadvertido. Se localiza habitualmente en lo que es el cuadrante nasal superior y se visualiza como una mancha blanco-grisácea que se cura habitualmente sin ocasionar secuelas. Pero a veces en la zona del edema se puede producir lo que es un agujero retiniano que posteriormente puede dar origen a un desprendimiento de retina. En cuanto al edema central, este se denomina también edema traumático de Berlín o conmoción retiniana. En el estudio de fondo de ojo se va a revelar una imagen de retina tipo lechosa que va a rodear la fóvea, que va a conservar su color rojo brillante. Este traumatismo puede dar lugar a una conmoción tisular que puede producir lo que es un edema transitorio irreversible, o también se puede provocar una destrucción tisular irreversible cuando el traumatismo es muy intenso. Esta también se denomina como una necrosis por contusión y puede haber una grave pérdida de la visión. Pueden haber también roturas periféricas de la retina que se dan por la deformación del globo ocular y la atracción de la base del vitrio. Puede haber también el desprendimiento de retina que se puede dar inmediatamente o de modo diferido como consecuencia tardía de los desgarros. Y esta debe considerarse siempre como una complicación probable de un traumatismo. Podemos encontrar también una angiopatía retiniana traumática o lo que se llama retinopatía de Burscher, que se va a caracterizar por la presencia de hemorragias y exudados próximos a los vasos y de edema translúcido en el haz papilomacular. Bueno, este va a estar causado debido a microembolias grasas o de agregados hemáticos y suele ser de buen pronóstico y sus manifestaciones objetivas y subjetivas desaparecen con el tiempo, que es la imagen de hasta arriba. En cuanto a la coroides, en esta pueden observarse lo que son roturas que pues carecen de importancia a menos de que se encuentren en el área macular, que esta va a ser la imagen de en medio, se observa ahí en medio, de hecho. Y bueno, en cuanto a las hemorragias coroideas, estas pueden dejar secuelas graves y afectan lo que es el polo posterior. En cuanto al nervio óptico, vamos a encontrar que el desplazamiento brusco del globo ocular puede producir un estiramiento que dañe al nervio óptico, originando, puede ser su avulsión o, bueno, lo que es el arrancamiento del nervio óptico, roturas completas o incompletas o hematomas. En la imagen de hasta abajo es representativa de la avulsión del nervio óptico. Bueno, en esta vamos a encontrar lo que es una disminución de visión unilateral y de efecto pupilar aferente. Y bueno, la pérdida de la visión va a variar según el grado de afectación y este daño suele ser irreversible a menos de que se trate precozmente. En cuanto al daño de la órbita,
podemos encontrar una proptosis ocular o un enoftalmos. Este se considera que es más grave. La que sigue, por favor. Bueno, para su diagnóstico tenemos que empezar primero por una buena anamnesis, que es importante que se explique bien qué fue lo que pasó, cómo fue el accidente y cuánto tiempo lleva desde el traumatismo y si la persona tenía antecedentes de enfermedad ocular previa. También es relevante conocer si el paciente tiene enfermedades concomitantes que puedan influir al pronóstico o a las complicaciones. Y bueno, muchos de los accidentes oculares se acompañan también de lo que son los traumatismos craneoencefálicos que deben ser evaluados previamente. En cuanto a este, primero tenemos que descartar la existencia de un ojo perforado, ya que el resto de la exploración va a depender de esto. Y si se sospecha de algún cuerpo extraño intraocular, también debemos conocer pues de qué tipo de material es este. Si se sospecha de lo que es una ruptura por perforación ocular, debe hacerse una determinación de agudeza visual, una exploración de los reflejos pupilares y pruebas de imagen para descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Si el globo ocular está intacto, también puede realizarse una exploración completa que incluya lo que es el examen de fondo de ojo. Para continuar con nuestro diagnóstico, debemos hacer una determinación de la agudeza visual, que sobre todo debemos comprobar si es igual en ambos ojos. Y bueno, para esta se puede utilizar un test o al menos utilizar las manos o objetos para que el paciente los cuente para estimar cómo está su visión. Y se debe considerar también importante si el paciente ni siquiera tiene percepción de la luz. Debemos revisar la motilidad ocular intrínseca y extrínseca. Debemos analizar lo que es el tamaño y la forma de las pupilas y la respuesta al reflejo fotomotor directo y consensuado. Si esta respuesta es anómala, puede indicar una lesión directa de los músculos del iris, o si el defecto es aferente, puede indicar lesión del nervio óptico o alteración extensa de la retina. Si existe una sospecha de una perforación ocular, hay que evitar lo que es el examen de la motilidad ocular extrínseca, ya que los músculos pueden traccionar de la esclera, abriendo la herida y aumentando la extrusión del contenido intraocular. Debemos realizar un examen externo que comprende la palpación del reborde orbitario, la inspección en busca de signos de perforación, la inspección de la cámara anterior en busca de sangre, que se realiza con iluminación oblicua. Se puede utilizar la tinción corneoconjuntival con fluoresceína y se debe realizar la eversión de los párpados si se sospecha la presencia de un cuerpo extraño conjuntival. Y para el examen del segmento anterior se debe utilizar una lámpara de hendidura, pero también se puede utilizar lo que es una lupa y una linterna. Y para el examen del segmento posterior, si este no es posible por falta de transparencia en los medios, se puede estimar al menos lo que es el fulgor pupilar. Y si no existe, se pueden pensar que la causa es una hemorragia intraocular o el desarrollo de una catarata. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico mediante pruebas em, de este tipo, que son la radiografía, el ultrasonido y la resonancia magnética, y también la tomografía computarizada. De estas, pues realmente la radiografía no es muy utilizada porque no aporta información muy útil, pero esta es utilizada sobre todo en la primera imagen de arriba a la izquierda. Podemos observar lo que es una fractura de órbita. Y bueno, el ultrasonido, este va a ser utilizado para promover información detallada de lo que es el daño y ayuda a tomar decisiones para realizar cirugías tempranas. Este va a estar contraindicado si existe sospecha de ruptura ocular. Es la imagen de arriba a la derecha y en esta podemos observar lo que es el desprendimiento de retina en el ultrasonido. En cuanto a la resonancia magnética, esta va a estar, sobre todo se utiliza para encontrar presencia de cuerpos extraños intraoculares, pero va a estar contraindicada si existe la posibilidad de que este cuerpo extraño sea metálico.
Y bueno, en la imagen de abajo a la derecha podemos observar una resonancia magnética donde se localiza un cuerpo extraño. Y como tal, la más utilizada o la más apropiada va a ser la tomografía computada. Y bueno, esta va a obtener mejores imágenes con múltiples planos. Ah, sí, bueno, que es la de abajo a la izquierda. Y bueno, en cuanto al tratamiento, en esta, después de realizar lo que es la evaluación inicial, se debe descartar lo que es la posibilidad de otra condición que ponga en peligro la vida. Para esto se deben utilizar los criterios pronósticos de la escala de trauma ocular y estos debemos comunicárselos al paciente, ya que es quien va a decidir el manejo y el tratamiento que se va a realizar. No podemos realizar ningún tratamiento que el paciente no nos permita. O bueno, en caso de que el paciente esté en coma o algo así, tenemos que hablar con los familiares. Bueno, debemos realizar principalmente lo que es la reparación primaria del globo ocular y debe ser en las primeras 24 horas. O en dado caso, si es necesario, una cirugía exploratoria. Para esto se debe preferir lo que es la anestesia general, ya que en la inyección retrovulvar o perivulvar de anestésico aumenta lo que es la presión orbitaria y puede provocar la extrusión de tejidos oculares. También se debe tratar de solucionar todas las alteraciones del ojo en una sola cirugía y si no es posible, se debe realizar una intervención de control de daños, como son el cierre de las heridas, extracción de catarata, aspiración de restos corticales o sangre en cámara anterior y el manejo de tejidos oculares expuestos, entre otros. Y si existe evidencia de que el trauma ocurre en el medio rural o contaminado, que hay contaminación del objeto agresor, se debe recomendar el uso de antibióticos y corticosteroides de forma intravítrea como de forma profiláctica. Y bueno, antes de realizar alguna cirugía se debe valorar la necesidad de ingreso, suspender la vía oral y determinar la hora de última ingestión de alimentos. Se debe realizar la actualización del toxoide tetánico en el paciente y tener presente el uso de antibióticos sistémicos si hay peligro de infección. Bueno, en cuanto a la medicación tópica, se realiza con colirios, que se incluyen los midriáticos y clepéjicos, los antiinflamatorios esteroideos, los antihipertensivos oculares, los antibióticos, que estos se pueden utilizar lo que son las quinolonas de tercera y cuarta generación, y si no se cuenta con estas, usar colirios fortificados. Y debemos individualizar los tratamientos y valorar si el paciente requiere analgésicos o antieméticos o laxantes posquirúrgicos por vía oral o parenteral. Y pues se debe definir también lo que es el tiempo posible de estadía hospitalaria y la necesidad de futuras reintervenciones. En cuanto a la conducta quirúrgica específica, en esta me voy a enfocar principalmente a lo que son a los traumatismos de ojo abierto, ya que en estas es cuando tenemos que intervenir regularmente quirúrgicamente. Bueno, en esta se va a realizar lo que es una peritomía en 360 grados o según la necesidad de nuestro paciente, en donde se debe inspeccionar lo que es la córnea, el limbo y la esclerótica. Y en esta se va a valorar lo que es la extensión y la severidad de la herida. Si la herida es corneoescleral, se va a suturar primero el limbo, después la córnea y por último la esclera. Se debe lograr una profundidad escleral adecuada de 2/3 sin lesionar lo que es la coroides y se debe impedir la encarcelación y extrusión de los tejidos en la herida y decorar la conjuntiva posteriormente a medida de que se sutura la esclera. Esto se debe a que cuando es muy difícil suturar la esclera por su posterioridad, es factible dejar lo que es la conjuntiva como elemento de contención. En cuanto a las heridas perforantes posteriores que sean pequeñas, es mejor no suturarlas para evitar la extrusión del vítreo por la herida en el momento de que intentemos cerrar esta herida.
Normalmente estas van a cerrar en 7 días por fibrosis y proliferación. Y debemos recordar que nunca debemos dejar tejido encarcelado en la herida por riesgo de endoftalmitis y oftalmía simpática. Y si tenemos la presencia de vítreo en la superficie de la herida escleral, debe ser escindido con esponja tijera o de una mejor forma con un vitrectomo. También se debe intentar reposicionar los tejidos intraoculares y solo se deben extirpar los tejidos necróticos. Si el iris se encuentra expuesto, este se debe reponer con se debe realizar lo que es una excisión si hay presencia de necrosis o si hay una exposición de más de 24 horas. En cuanto al prolapso de retina, se debe reposicionar y si hay encarcelación, se debe valorar lo que es una vitrectomía pars plana. Y debemos recordar que es importante tomar en cuenta a los ojos que no tienen percepción de luz o a los ojos que tienen posibilidad de una agudeza visual final de muy mal pronóstico. En cuanto a los ojos traumatizados con alteraciones severas reversibles, como lo que es el hemovitrio denso o el cristalino luxado, puede cursar con ausencia de lo que es la percepción de luz transitoria, por lo que debe hacerse una mejor valoración antes de decidir enuclear o eviscerar en estos casos. Y por otro lado, pues también existen estudios que demuestran que ojos con una agudeza visual muy mala después de la rehabilitación por trauma tienden a mejorar en caso de ceguera o mala agudeza visual del ojo contralateral. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la realización de la vitrectomía pars plana, esta tiene múltiples indicaciones en lo que es el trauma abierto. Y bueno, esta debe ser lo más completa posible y nunca debe realizarse solo en el vítreo central. Y es conveniente siempre lograr un desprendimiento quirúrgico de la hialoides posterior. Entre sus indicaciones tenemos lo que es la presencia de un cuerpo extraño intraocular, el desprendimiento de retina, el hemovitrio, la endoftalmitis, alguna catarata traumática con restos luxados hacia cavidad vítrea, la pérdida vítrea severa y también la evaluación y tratamiento de lo que son las lesiones retinianas y del nervio óptico. Bueno, de esta van a existir dos tendencias en cuanto al momento de la intervención. Tenemos lo que es la intervención inmediata o temprana y la intervención tardía o diferida. En la intervención inmediata o temprana, se logra una restauración pronta de lo que es la arquitectura ocular y en esta existe menor riesgo de lo que es la endoftalmitis y la toxicidad potencial si hay algún cuerpo extraño intraocular. Y en cuanto a la intervención tardía o diferida, esa se puede realizar hasta 2 semanas después, cuando el ojo ya esté más claro y con menor inflamación. Y en esta ocasión, pues tendremos un paciente mejor estudiado y preparado y la vitrectomía sí va a ser más fácil y segura y en este periodo de tiempo ya va a existir lo que es la liquefacción de las hemorragias coroideas. La que sigue, por favor. Por último, tenemos lo que son las complicaciones, que pues los traumatismos oftálmicos regularmente se complican con secuelas que incluyen la cicatrización corneal o de los párpados, el desprendimiento de retina, el glaucoma y la hemorragia intraocular. También tenemos como otras complicaciones lo que es la hipotonía ocular, que consiste en presión intraocular menor de 6 milímetros de mercurio, que resulta en un estrechamiento de la córnea y engrosamiento uveal, así como un edema de la mácula, que esta nos va a causar alteraciones visuales leves a marcadas, y esta puede deberse a una fístula con ruptura ocular no reconocida, a un trasudado ciliocoroidal seroso, a una ciclodiálisis o insuficiencia del cuerpo ciliar, también algún desprendimiento de retina e inflamación intraocular crónica. Y bueno, si tenemos un caso de hipotonía intratable, esta nos puede conducir a lo que es una ptisis bulbi, que es la pérdida
del epitelio intraocular, me parece. Y bueno, la infección, en cuanto a la infección, esta va a constituir una complicación muy grave que puede tener como efecto la ceguera, y esta puede limitarse a lo que es una laceración de la córnea o córnea escleral parcial o de grosor total, o también puede extenderse a lo que es todo el globo ocular, causando una endoftalmitis, y si se extiende a toda la órbita, se conoce como panoftalmitis. Bueno, esta infección es más probable cuando la lesión se ha causado con un objeto contaminado o existe retención de algún cuerpo extraño que pueda ser de madera. En cuanto a la tensión corneal de sangre, esta ocurre cuando se presenta lo que es un hipema extenso y elevación importante de la presión intraocular. En esta, los glóbulos rojos van a estar forzados al estroma por la presión intraocular elevada y se va a depositar el pigmento de hemosiderina en lo que es el estroma de la córnea. Y mientras estos se desintegran, van a dar a la córnea lo que es el color rojo oscuro en una distribución discoide que es más marcada en forma central e inferiormente. Cuando se resuelve lo que es el ifema y la presión intraocular regresa a lo normal, va a desaparecer la tinción corneal en varios meses. En cuanto a la oftalmía simpática, esta va a constituir una uveitis poco común en la cual un ojo resulta traumatizado, pero la inflamación intraocular granulomatosa se va a desarrollar también en el otro ojo. Esta por lo general puede controlarse esta inflamación intraocular con preservación de buena visión por medio de corticosteroides tópicos, perioculares, y también pueden utilizarse sistémicos o alguna otra terapia inmunosupresora. Y bueno, después de alguna lesión orbitaria, algunos pacientes también experimentan lo que es la diplopía o visión doble persistente debido a algún atrapamiento de tejido en una fractura del piso orbitario o algún daño nervioso o muscular. Y algunas lesiones graves, como son las explosiones o lesiones causadas por arma de fuego y quemaduras, eh, también pueden resultar en algún desfiguramiento facial como complicación o como secuela. Y en esta debemos reconocer lo que es el impacto psicológico en el paciente, y se debe trabajar con los cirujanos maxilofaciales, los cirujanos plásticos y los demás especialistas necesarios para la reconstrucción facial, que también puede optimizar los resultados con fines cosméticos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar del traumatismo nasal severo. Y bueno, un poquito de anatomía. Tenemos que la nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene al órgano periférico del olfato. Esta va a incluir a la nariz propiamente dicha y a la cavidad nasal, que va a estar dividida en cavidades derecha e izquierda, divididas por el tabique nasal. La nariz propiamente dicha va a ser la porción visible que sobresale de la cara. Su esqueleto va a ser en gran parte cartilaginoso y bueno, tenemos diferentes partes: la raíz, el dorso, la punta, la narina y las alas. El dorso de la nariz se va a extender desde la raíz de la nariz hasta el vértice, y la superficie inferior de la nariz va a estar atravesada por dos aberturas piriformes, que son las narinas, y van a estar limitadas lateralmente por las alas de la nariz, y posteriormente van a estar las coanas. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz va a ser más gruesa y va a llegar hasta el vestíbulo nasal, donde va a poseer un número variable de vibrisas que van a servir principalmente para filtrar las partículas de polvo de aire que entra a la cavidad nasal. La que sigue, por favor. Bueno, su esqueleto nasal va a estar conformado por una porción ósea que va a contar con los huesos nasales, los procesos frontales de los maxilares, la porción nasal del hueso frontal, la espina nasal y la porción ósea del tabique, y por una porción cartilaginosa que está conformada por 5 cartílagos, 2 laterales, 2 alares, el cartílago del tabique, y también tenemos a los accesorios, que es el cuadrado,
sesamoideos y bomerianos. El tabique nasal, como ya les había dicho, va a dividir a la nariz en dos cavidades nasales. Va a poseer una parte ósea y una parte cartilaginosa, que va a ser principalmente blanda y móvil. Y su parte ósea del tabique la forma la lámina perpendicular del etmoides, que viene siendo la parte superior del tabique, desde la lámina cribosa hasta la crista galli, y el hueso boomer, que va a ser la porción posterior inferior del tabique, y su parte cartilaginosa va a formar su porción anteroinferior. La que sigue. También tiene diversos músculos, entre ellos el prócer, que su función es fruncir el ceño, el piramidal, que su función es desplazar hacia abajo la piel de la región superciliar, el transverso, que su función va a ser aplastar y levantar el ala de la nariz, el dilatador del ala de la nariz, su función va a ser desplazar hacia afuera el ala de la nariz, y por último el mirtiforme, que su función va a ser un depresor del ala de la nariz. La que sigue. Bueno, tenemos que ahora internamente la cavidad de la nariz va a estar cubierta por mucosa nasal, excepto el vestíbulo nasal. Los 2/3 inferiores de esta mucosa van a ser área respiratoria, que va a servir principalmente para calentar y humedecer el aire. El tercio superior va a ser área olfatoria, donde va a contener el órgano periférico del olfato. Y sus límites principalmente va a ser el techo, que va a ser curvo y estrecho, formado por el cuerpo hueco del esfenoide, y va a estar dividido en 3 partes: frontonasal, etmoidal y esfenoidal. El suelo, que va a estar formado por los procesos palatinos del maxilar y las láminas horizontales del palatino. La pared medial, que va a ser el tabique nasal, y la pared lateral, que va a ser irregular y tiene los cornetes o conchas nasales. Estas últimas estructuras van a ser 3: las conchas o cornetes superior, medio e inferior, los cuales van a colgar como láminas o cortinas, y bajo cada uno de ellos se va a formar un meato nasal. A su vez van a dividir a la cavidad nasal en 5 pasajes. Va a ser el receso esfenoetmoidal, es posterior superior y se abre al seno esfenoidal. Los 3 meatos nasales, el superior, que va a abrir celdillas etmoidales posteriores, el medio, que va a estar en su parte anterosuperior, y está el infundíbulo etmoidal, que comunica con el seno frontal. Y por último tenemos el inferior, que va a ser en su parte anterior, va a drenar el conducto nasolacrimal. ¿La que sigue? Bueno, la nariz va a estar irrigada por diversas arterias, entre ellas la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que vienen siendo ramas de la oftálmica. También tenemos a las esfenopalatina y la palatina mayor, que son ramas de la maxilar, y también va a estar irrigada por la rama septal de la arteria labial superior, rama de la facial. Estas 5 arterias se anastomosan y en la parte anterior del tabique, y van a formar el plexo de Kesselbach, que va a estar localizado en el área anteroinferior del septum nasal, y va a ser pues responsable de la mayoría de las epistaxis. Y por último, el drenaje venoso va a estar encargado por el plexo venoso submucoso, que drena en la vena esfenopalatina, la facial y la oftálmica, que a su vez van a drenar en la vena facial y la nasal lateral. Es importante señalar que esta zona tiene alto riesgo por sus conexiones con los senos cavernosos. La que sigue, por favor. Su inervación, bueno, principalmente la porción posterior de la mucosa nasal va a estar inervada por el nervio maxilar, que da ramas para el tabique y el nervio nasopalatino, y para la pared lateral, que va a estar el nervio palatino mayor. En la porción anterosuperior de la mucosa nasal va a estar irrigado por el nervio oftálmico y los nervios etmoidales anteriores y posteriores. También tenemos que son ramas del nervio nasociliar. Y en cuanto a los nervios olfatorios, estos, bueno, pues son los encargados de la olfacción, nacen del epitelio olfatorio en la parte superior de las paredes laterales y septales, y sus células forman el nervio olfatorio, que va a atravesar la lámina cribosa del etmoides y finaliza en el bulbo olfatorio. ¿La que sigue? Bueno, tenemos que la definición de un traumatismo nasal va a ser la lesión o daño que afecta a la nariz, y puede ser de tipo contuso si solo se afectan tejidos blandos, o fracturas si se afecta tejido óseo. Entre las etiologías tenemos que principalmente, o la causa más frecuente, van a ser los accidentes automovilísticos, después los accidentes deportivos, como por ejemplo el box,
caídas, agresiones físicas y por último accidentes domésticos. La que sigue. Tenemos también la definición de un traumatismo nasal severo. Estos van a hacer que toda la nariz se vuelva conminuta o se separe de la porción frontal. Estas fracturas usualmente van a comprometer a otros órganos, órganos, por así decirlo. Más bien a otras estructuras, entre ellos los huesos lagrimales, el laberinto etmoidal, la lámina cribosa, la lámina orbitaria, el sistema nasolagrimal, la dura madre, puede haber un desgarro con escape de líquido cefalorraquídeo y también a los ligamentos palpebrales internos. La que sigue. Bueno, los huesos nasales son los que mayormente se fracturan en todos los traumas faciales. Va a ser la tercera fractura más común en el cuerpo y en los traumas faciales la fractura nasal se encuentra presente en un 40% de las veces. La nariz va a ser la parte anatómica facial con mayor proyección, por lo tanto va a ser la principal estructura lesionada en un evento traumático. Va a tener un pico de presentación entre los 16 y los 20 años, va a ser más frecuente en hombres que en mujeres en una relación 2:1. Y en varones la fractura nasal se vincula con mayor frecuencia con traumatismo intencional, es decir, no sé, agresiones físicas, y en mujeres el traumatismo nasal va a ser resultado de una lesión accidental personal. La desviación septal es la causa más común de insuficiencia respiratoria nasal en el adulto. ¿A qué sigue? Las fracturas nasales las podemos clasificar en tipo 1, esta va a ser simple, recta. Esta es una fractura unilateral o bilateral desplazada sin desviación de la línea media. Tenemos también la tipo 2, que es una fractura simple desviada. Esta quiere decir que va a ser una fractura unilateral o bilateral desplazada con desviación de la línea media. La tipo 3 o conminuta, que va a ser una fractura conminuta de los huesos nasales más el septum torcido, pero con preservación de un soporte septal en la línea media. Además, el septum no interfiere en la reducción ósea. De tipo 4, que es una desviación nasal y septal severa, va a ser una fractura unilateral o bilateral con severa desviación o disrupción de la línea media secundariamente, ya sea fractura septal severa o a dislocación septal. Esta puede estar asociada con fractura conminuta nasal y septal, lo que va a interferir en la reducción ósea. Y por último, las complejas nasales y septales o de tipo 5, estas lesiones severas que van a incluir laceraciones y trauma en los tejidos blancos, nariz sencilla de montar, lesiones abiertas y acción de tejidos. La que sigue. Bueno, aquí podemos observar la diversa clasificación de las fracturas. La normal, unilateral, la bilateral, una impactada y una conminuta. Bueno, las fracturas nasales son, como ya les había dicho, principalmente el resultado del aplastamiento de ambos huesos nasales de un golpe frontal que los va a deprimir o de otras varias lesiones que van a causar una mala alineación del septum, con o sin fractura ósea nasal. Están usualmente asociadas con fracturas del proceso ascendente del maxilar o del proceso nasal del hueso frontal. Otras fracturas faciales, particularmente del borde orbital inferior o del zigoma, pueden estar asociadas también a traumas nasales severos. Y bueno, si sospechamos o vemos que la nariz externa está lacerada, puede existir fractura compuesta. Usualmente estas fracturas nasales son simples o conminutas más que compuestas. Y con frecuencia la mucosa de la nariz, esta puede estar lacerada, lo cual va a resultar en un sangrado. Y si el cartílago del septum se encuentra lesionado, pero no los huesos nasales, la punta de la nariz puede estar desviada. O sea, se va a ver el tabique nasal derecho y la punta de la nariz pues se va a ver desviada. Entonces ahí nos da a entender que la parte ósea está íntegra. Ocasionalmente la punta va a estar lesionada independientemente del resto de la nariz, caso en el cual usualmente hay un hematoma del cartílago lateral superior y pues también se va a ver una inflamación. La que sigue, por favor. Bueno, en el cuadro clínico
Por lo general se va a tratar de pacientes que entran por sus propios medios a consulta y con el antecedente de haber sufrido ya sea un accidente, una agresión, una lesión deportiva, horas antes de la consulta. Los síntomas y signos de mayor prevalencia en el trauma nasal van a ser el dolor o hipersensibilidad de la zona, equimosis, epistaxis, crepitación ósea, obstrucción nasal, edema, deformidad, ya sea un hundimiento nasal, una laterorrinea o una desviación del septum. Aquí sigue. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la historia clínica va a seguir siendo un pilar importante para la toma de decisiones y manejo de las fracturas nasales. Los datos más importantes que el médico debe obtener al interrogatorio del paciente son el tiempo transcurrido después del trauma, la presencia de epistaxis y cuantificación o cese espontáneo, la presencia de obstrucción nasal posterior al trauma, antecedentes patológicos de importancia, evaluar el estado anterior del paciente y el tipo de traumatismo, ya sea la dirección, la intensidad. Y con estos datos obtenidos, el examen físico se va a clasificar en trauma nasal simple, trauma nasal con fractura, ya sea que esté desplazada o no, que sea cerrada o abierta, de pirámide nasal y o de septum nasal. Vamos también a clasificar o a identificar si hay un hematoma septal secundaria al trauma. ¿La que sigue? La exploración física va a ser muy importante para evaluar lesiones en la pirámide nasal, en el vestíbulo y en los senos paranasales. En cuanto a la inspección, tenemos que evidenciar epistaxis, ya sea unilateral o bilateral, si hay edema, si hay tumefacción, si hay un hundimiento del dorso o paredes laterales, si hay una desviación lateral, heridas cutáneas, telecanto, sobre todo en fracturas nasoetmoidales, o sea, digamos que si hay telecanto, pues nos va a hablar de una fractura nasoetmoidal. Y bueno, a la palpación, la parte va a ser primordial para definir el diagnóstico. Hay que evaluar el dorso, las paredes laterales, áreas específicas de sensibilidad, si existe crepitación. Si la fractura está impactada, puede que no aparezca la crepitación, pero va a ser frecuente en la mayoría de las fracturas nasales. También es muy importante realizar una rinoscopía anterior para visualizar el tabique y ver si está desviado, luxado, y bueno, también para descartar sobre todo la presencia de un hematoma septal, ya que si lo hay, debemos proceder a drenarlo, siempre por el riesgo de alguna infección posterior, de necrosis del cartílago con nariz sencilla de montar. Entonces es muy importantísimo si se identifica un hematoma septal. La que sigue. Bueno, las pruebas de imagen van a ser importantes para evaluar el daño nasal. Entre estas tenemos radiografías simples de pirámide nasal en perfil, también conocidas como perfilogramas. En estas se ve el estado de las estructuras óseas de la pirámide y de los huesos propios de la nariz. Podemos llegar a un diagnóstico de fractura. También hablamos de unas de radiografías anteroposterior de cráneo o incidencia frontonasal placa, también conocidas como de Carwell. Estas se utilizan para valorar fosas nasales, tabique, cornetes, seno frontal y celdas etmoidales anteriores. También tenemos las radiografías de senos anteriores o de Blondiau con variante de Waters. Esta va a ser para evaluar senos maxilares, fosas nasales, órbitas y seno frontal. Y por último, una radiografía de base de cráneo, de Hirtz o de senos posteriores. Esta es importante para el estudio del seno esfenoidal y de celdas etmoidales posteriores. Además, podemos ver la rinofaringe y la base de cráneo. Los estudios radiográficos se pueden complementar con el uso de tomografía axial computarizada y de resonancia magnética nuclear. Realmente el valor de estas pruebas más que clínicos va a ser judicial y hay que solicitarlas siempre en agresiones y accidentes por razones médico-legales. La que sigue. También tenemos que hacer una exploración funcional. Esto para evaluar la función respiratoria del paciente. Se hace una rinohigometría que va a consistir en indicarle al paciente que expire sobre una lámina metálica o conocido como espejo de Glatzel. Se formarán dos manchas de vapor de agua en esta y será de menor tamaño la mancha de la fosa nasal donde exista un compromiso respiratorio, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos a mi izquierda tenemos
el espejo de Glatzel. Y del lado derecho, la exploración de olfacción y del gusto, ¿no? Para valorar si existe un compromiso del nervio olfatorio. La que sigue. Bueno, como manejo inicial, el manejo de las fracturas nasales debe individualizarse según el mecanismo de lesión, las expectativas del paciente y el conocimiento y habilidades del profesional que lo atiende. Principalmente va a consistir en la reparación de laceraciones, control de epistaxis y drenaje de hematomas septales. El manejo inicial va a ser analgésicos, principalmente paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, antiinflamatorios como piroxicam, 200 miligramos al día, o ibuprofeno, 200 a 600 miligramos al día. Es importante de mencionarle a nuestro paciente que debe permanecer en una posición semisentada. Hay que colocar hielo local y va a ser fundamental la evaluación preoperatoria y el diagnóstico precoz y preciso. La que sigue. Bueno, también ya como el tratamiento ya el control sintomático fue el manejo inicial del que acabo de hablar. Luego seguiría el punto 2, que va a ser un drenaje inmediato para hematomas del tabique. Era lo que ya les había mencionado, que con la rinoscopía es como que la parte importante de realizar una rinoscopía para descartar un hematoma septal. Entonces, si es que lo llega a ver, se debe drenar dentro de las primeras 24 horas para evitar la necrosis del cartílago. Entonces, sí es fundamental realizar la rinoscopía y evaluar o descartar la presencia del hematoma septal. Y en el punto número 3 tenemos a la reducción tardía en caso de deformidades. Esta reducción solo es necesaria en fracturas que causan una deformidad clínicamente evidente o una obstrucción de la vía aérea nasal. En general, esta reducción se posterga entre 3 y 5 días después de producida la lesión para permitir que el edema se reduzca, pero debe de realizarse entre las 2 y 3 semanas antes de que se forme un callo óseo. ¿La que sigue? Bueno, luego tenemos a la reducción cerrada. Esta va a estar indicada para fractura nasal simple, que era lo que les había mencionado, que si un lado está fracturado y deprimido sin compromiso del hueso nasal opuesto o del tabique, pues hablamos de una fractura nasal simple y se debe de realizar una reducción cerrada. El objeto va a ser desimpactar fragmentos y llevarlos a su posición original. Se deben hacer movimientos laterales, oscilantes y suaves, ya sea de manera manual o instrumentalmente, principalmente se realiza con forceps de Washam, también con un elevador de Boyce y la parte trasera del mango de un bisturí o de unas pinzas de bayoneta. Sin embargo, se ha reportado que hasta la mitad de los pacientes sometidos a dicho procedimiento van a requerir en el futuro un procedimiento quirúrgico conocido como una rinoplastia funcional. La que sigue. Bueno, posterior a la reducción cerrada, tenemos que colocar el taponamiento anterior. Puede ser tratado con diferentes técnicas y materiales existentes, ya sea una venda de gasa impregnada en lubricante, tul graso, sustancias hemostáticas, que, bueno, algunas veces van a cumplir incluso una doble función, como hemostáticos y como soporte interno. Se debe mantener de 24 a 48 horas, excepto en las fracturas cartilaginosas, en las cuales hay que mantenerlo un poquito más, de 4 a 5 días. La que sigue, por favor. Posterior, tenemos que colocar una férula nasal. Esta va a ser útil en la alineación de los fragmentos para disminuir el edema, la formación del edema, proteger ante contusiones en la fase aguda. Y esta férula hay que mantenerla de 7 a 10 días. Las recomendaciones para el alta va a incluir la indicación del cabecero de la cama elevado, o sea, que duerma en una posición semisentada, reposo relativo y analgésicos y antiinflamatorios durante los primeros días. En algunos casos donde hay una inflamación severa, puede ser necesario el tratamiento con corticoides. La que sigue, por favor. Bueno, luego tenemos a la reducción abierta. En el caso de fracturas complejas, acompañadas de desviaciones y o hematomas septales, esta se recomienda de inicio la realización del procedimiento quirúrgico conocido como rinoseptoplastia funcional.
Si hay pequeños fragmentos de cartílagos, pueden ser extraídos y los más grandes pueden ser reinsertados. Se debe de realizar una reconstrucción septal más que una resección. Para que un paciente sea candidato a una reducción abierta existen diversos criterios, entre ellos pues que exista una incapacidad funcional en la respiración que no se deba sobre todo a la inflamación intranasal, al edema o al hematoma de la mucosa, ¿no? Es por eso que tenemos que dejar pasar esos días para que podamos valorar adecuadamente este punto, ¿no? Que no haya una retención de sangre y en los que se han obtenido resultados intraoperatorios inestables tras una reducción cerrada, en los que han fallado los intentos previos a una reducción cerrada y en aquellos que se han presentado más de 4 semanas después de haber sufrido la lesión, lo cual pues ya es un poquito más complicado por lo mismo de que se forma el callo óseo. La que sigue. Bueno, aquí es una imagen de cómo se realiza la reducción abierta. La que sigue. Y bueno, por último, las complicaciones. Bueno, pues principalmente un daño morfológico, ya que la deformidad nasal puede ser secundaria a fracturas de la pirámide nasal o como parte de traumatismos complejos en el macizo facial. También como complicaciones, pues hay un daño funcional, ya sea una insuficiencia respiratoria, que va a ser la dificultad o imposibilidad para la respiración nasal, ya sea por una desviación del tabique nasal, es una de las principales causas y es frecuente en niños, donde un traumatismo no altera la pirámide, pero sí fractura o luxa el tabique. Esto por la gran elasticidad de los cartílagos nasales en esas edades. Luego también existe las anosmias, que bueno, la fractura nasal no suele producir anosmia, excepto de que haya una gran desviación del tabique, produciendo una anosmia mecánica debido a que no llega el aire a la mucosa olfatoria, y esta se acompaña de insuficiencia nasal. En las anosmias es frecuente que haya una fractura de la lámina cribosa, produciendo un desgarro de los filetes del nervio olfatorio, y bueno, puede asociarse más a una rinorrea cerebroespinal. La que sigue. Lo que ya les había mencionado, la rinorrea cerebroespinal. Esta va a ser pues el salido de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, síntoma frecuente de las fracturas de vaso de cráneo frontovasales. En la rinorrea traumática suele haber fractura de la lámina cribosa del etmoides, del seno frontal etmoidal o esfenoidal. Este es un síntoma potencialmente grave, ya que se relaciona a meningitis recidivante. Y por último tenemos a las algias residuales. Esta va a ser el síndrome conocido como la nariz dolorosa. Va a ser frecuente en traumatismos nasales graves e intervenciones quirúrgicas. Es un dolor localizado en la pirámide nasal que se agrava con la palpación y parece ser provocado por el pinzamiento de filetes nerviosos entre los fragmentos óseos. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora pasamos por último con los traumatismos auditivos severos. Y hay que recordar que lo que se conoce como el oído lo vamos a poder dividir en tres porciones, lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo va a estar conformado por lo que es el pabellón auricular, que es esta estructura que pueden observar, que se conforma de cartílago y piel. Va a ser seguido del conducto auditivo externo, que igualmente va a estar conformado en su tercio exterior por cartílago y piel, y en su tercio, en sus dos tercios interiores, principalmente por lo que es el hueso, por lo que se conoce como la cavidad timpánica del hueso temporal. Y la última estructura de lo que es el oído interno, el oído externo, va a ser la membrana timpánica o tímpano. Seguimos con lo que es el oído medio, que va a estar conformado principalmente por los tres huesecillos más pequeños del cuerpo humano, que es el martillo, el yunque y el estribo. E igualmente aquí vamos a poder encontrar lo que son los dos músculos más pequeños, que es el tensor del tímpano y el músculo estapedio. Por último, tenemos la estructura del oído interno. La siguiente, por favor. Esta es una fotografía un poco más representativa. En este caso, el oído interno va a estar conformado
por una estructura ósea y una estructura membranosa. En la estructura ósea podemos encontrar la cóclea, que va a ser esta estructura con forma de caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares que se presentaron en la imagen anterior. Y la estructura membranosa va a estar conformado igualmente por los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Por último, es importante recordar que el oído no únicamente, el oído interno no únicamente es donde terminan los receptores auditivos, sino que también aquí se va a presentar el sistema del equilibrio. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos ya pasando a lo que son los traumatismos auditivos. Estos son muy amplios. Pues probablemente a la inspección puedan observarse severos, sin embargo, muchos de estos en el tratamiento ya no se consideran como tal. Por lo tanto, su epidemiología no es como muy determinada. Y bueno, vamos a empezar con el traumatismo del oído externo. Estos evidentemente pues van a ser diagnosticados con la inspección. Tenemos el primero, que va a ser el hematoma subpericóndrico, que va a ser el acúmulo de sangre que se va a presentar entre el cartílago y el pericondrio, recordando que el pericondrio va a ser la membrana que va a recubrir el cartílago. Este se va a deber por un despegamiento, generalmente por un golpe contuso. En el cuadro clínico, pues es muy evidente, vamos a encontrar una tumefacción que puede ser rojo-vinosa, va a ser fluctuante, es decir, a la hora de la palpación, pues podemos encontrar que el líquido se desplaza de una zona a otra y evidentemente va a ser dolorosa. En el tratamiento se menciona que este debe ser precoz porque puede haber necrosis del cartílago. Y lo que se debe realizar principalmente es un drenaje. Vamos a realizarlo principalmente en la zona de la piel de mayor fluctuación y mediante compresión digital, es decir, nosotros realizamos la incisión y vamos a tratar de retirar todo el acúmulo de sangre. Se debe de realizar después un vendaje compresivo, no isquemizante, y por último, desde el inicio del tratamiento se debe de mandar antibiótico de amplio espectro. La siguiente, por favor. Tenemos después lo que son las incisiones por corte simple en el pabellón y lesiones con pérdida de sustancia. En esta tenemos que pueden ser de dos tipos. Aquellas que únicamente van a lesionar o va a haber un corte en el recubrimiento cutáneo y va a haber conservación del pericondrio, y la siguiente que puede ser una pérdida del espesor completo. En este caso, el tratamiento va a depender de qué estructuras estén dañadas. En el primer caso, si la lesión es únicamente cutánea, lo único que vamos a realizar es un corte, es suturar, es decir, unir las dos estructuras. En el caso de que ya sea una lesión en el pericondrio, lo que se menciona es que con piel o injerto de piel libre se puede reconstruir. En el caso de la lesión pequeña, vamos a suturar y vamos a aproximar los márgenes de la herida. Si es una mayor pérdida, se puede realizar un injerto de piel y cartílago, y en casos extremos puede haber un reimplante o lo que se conoce como epítesis. La siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que son las quemaduras y congelaciones. En este caso, lo más importante que se debe de valorar es qué estructuras o cuáles son las estructuras que todavía se pueden conservar. Vamos a valorar la extensión y la profundidad de la quemadura. Si no hay afectación del pericondrio, no habrá secuelas estéticas, y si la hay, resultará en una retracción auricular. Si hay necrosis, será necesario una exéresis del tejido inviable y reparar como si se tratara de un traumatismo. En caso de las congelaciones, lo que hay que descartar son las zonas blanquecinas e insensibles, que pues como se los comenté, prácticamente estas ya son como pérdidas y lo único que habría que rescatar sería el tejido viable. En el caso del tratamiento, igualmente aquí se recomienda el tratamiento quirúrgico, si es necesario la exéresis de alguna porción del pabellón auricular, el antibiótico de amplio espectro e igualmente analgesia. La siguiente, por favor. Y ya por último, pasando con las últimas estructuras del oído externo, tenemos las lesiones del conducto auditivo externo y del tímpano. En el caso de las lesiones del conducto auditivo externo, la causa principal
va a ser autoprovocado en las maniobras de limpieza. Sin embargo, tenemos que otros también pueden incluir agentes externos, fracturas del peñasco, es decir, una fractura al cráneo y traumatismos de la mandíbula. Igualmente estos pueden ser un poco raros. Por último, tenemos que en ambos casos, tanto de las lesiones del conducto auditivo externo como del tímpano, el tratamiento va a ser generalmente conservador, va a haber una aspiración, instalación de antisépticos y en caso de las lesiones timpánicas, estas deben dejarse curar de forma espontánea. Se menciona que aproximadamente van a curar en un promedio de un mes. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a los traumatismos de oído medio, tenemos a los paratraumatismos. Este término va a incluir a todas las alteraciones que pueden aparecer en el oído medio y que estas van a estar provocadas por desequilibrio de las presiones, ya sea en la membrana timpánica, ya sea en el oído medio o por parte de la atmósfera. Hay que recordar que, como mencionó mi compañera Maturana, existe la trompa de Eustaquio. Bueno, esta va a ser una válvula que va a ser de tipo funcional. Pues su mecanismo, como sabemos, es la apertura y cierre para crear condiciones de isopresión a ambos lados de la membrana timpánica. Entonces, cuando la presión exterior aumenta o disminuye, por ejemplo, en el descenso de un avión o en el caso del buceo, esta tiende a alterarse y por eso es que ocurren estos traumas. Dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente puede referir que va a tener hipoacusia, otalgia, va a sentir la sensación de taponamiento y en algunas vamos a encontrar el vértigo. También, pues, dependiendo de la gravedad, a la exploración podemos ver que la membrana timpánica esté hiperémica o que haya desgarros o lesiones. En cuanto al diagnóstico, pues se debe hacer una historia clínica para preguntarle si últimamente ha subido aviones, ha buceado o si ha subido de altura en algún viaje. Se puede realizar una otoscopía, una acumetría y la TAC. La TAC, pues realmente solo nos va a valorar que haya alguna variación anatómica en la trompa de Eustaquio. Y en la otoscopia, pues nos va a revelar, esta nos va a revelar la función de la magnitud de las variaciones de las presiones escritas anteriormente. Entonces, pues en esta, pues vamos a ver si hay hundimiento, si hay una hiperemia timpánica. Y en casos graves, pues podemos encontrar un infiltrado vascular timpánico que puede ser masivo o la rotura de esta. En la acumetría, pues en esta pues nos va a indicar si de verdad hay una hipoacusia, ya sea de transmisión. Y también se puede realizar la timpanometría. Y en esta también podemos ver si hay un coágulo en la caja timpánica. La que sigue, por favor. Bueno, perdón, en la anterior, pues la evolución va a ser espontánea. La mayoría de los casos, pues no se necesita hacer como tal un tratamiento, aunque se recomienda que se puedan hacer ejercicios como masticar goma de mascar, ya que esto va a facilitar la apertura de la trompa de Eustaquio al tensar, ya que esta se tensa pues con el acto de deglución. También mencionaban que es en pacientes que dicen que eso les pasa muy seguido y que van a tomar un avión, pues se les puede decir que pueden tomar, más bien, estas se van a como amplificar más cuando tienen cuadros virales de vías respiratorias, entonces se les va a recomendar como un fármaco que puede ser antihistamínico. Esto se tiene que tomar antes del vuelo y pues si sigue aún así, bajando del avión lo que puedo usar es un nebulizador con oximetazolina con un vasoconstrictor. La que sí, por favor. También se puede hacer la maniobra de poliserización. Esto pues la debe realizar un especialista. Esto lo que el especialista va a proceder a realizar esta maniobra colapsando el cartílago alar en una de las fosas nasales. Va a ser presión digital, como se ve en la imagen.
y al mismo tiempo va en la fosa contralateral, esta va a ser ocluida por la pera de Politzer, que se ve aquí en la imagen. Acto seguido de esto, pues se le va a indicar al paciente que pronuncie palabras que puedan movilizar el velo del paladar, sobre todo ellas, estas con R. Y de este modo, pues va a ocluir la rinofaringe y con este movimiento se comprime la pera de goma y lo que va a hacer es que va a hacer una hiperpresión en la rinofaringe y va a obligar a que esta, pues, haya una entrada de aire a través de la trompa de Eustaquio. Esta, pues no realmente puede que no funcione a la primera, pero a través de las consultas se puede seguir haciendo. Y pues también se puede tratar a un paciente que sufra de esto, pues con antiinflamatorios, antihistamínicos, en caso de que esto no, o sea muy seguido. La que sigue, por favor. En cuanto a los traumatismos de oído medio y del hueso temporal, bueno, tenemos a las fracturas del peñasco. Estas pues van a ser más frecuentes, ¿cómo se llama? Por los accidentes de tráfico, en los accidentes laborales o domésticos. La fractura del peñasco va a ser como la más común en estas. Dice que cuando hay una fractura del cráneo, un traumatismo craneal, pues el 70% de ellos va a tener una lesión en el peñasco. Esta se va a clasificar en longitudinales, transversales y oblicuas. Y también, bueno, nos mencionaban que el mecanismo como tal o la etiología de esta, pues como les mencioné, era un traumatismo, pero esta podía ser, no que fuera como tal al peñasco, sino que iban a ser como continuidad o fracturas de base que iban a alterar esta. Y en cuanto a las fracturas timpanolaberínticas, va a ser esta va a atravesar la caja del oído medio y se va a caracterizar porque en esta va a haber una otorragia. Esta pues se va a ver por el conducto externo. Esta se va a producir cuando hay un estallido timpánico y en caso de no haber un estallido como tal de la timpánica, pues esto vamos a notar que va a haber un hemotímpano. Y esta fractura, pues, también puede producir hipoacusia. En cuanto a las fracturas laberínticas puras, estas van a afectar solo el laberinto. Están los síntomas que vamos a encontrar aquí, pues puede ser sordera, areflexia. En esta también podemos encontrar la parálisis facial y puede tener igual vértigos de tipo periférico. También nos mencionaba que puede tener características de síndrome destructivo y en el cual podemos ver que el nistagmus se va a ir hacia el lado sano. También puede tener síntomas neurológicos como la parálisis facial. Entonces aquí les puse un cuadrito y este es bueno para ver, comparar las fracturas cuando son de longitudinales o transversales. En las fracturas longitudinales, pues lo que vamos a encontrar, como les mencioné, va a ser la hemorragia, la hipoacusia que va a ser de transmisión, el vértigo, en esta no va a haber parálisis facial y a comparación de la transversal, que en esta no va a haber hemorragia como tal, pero la hipoacusia va a ser de percepción, el vértigo va a ser de tipo periférico y en esta pues iba a haber como tal la parálisis facial. En cuanto a la exploración neurológica, en cuanto al diagnóstico, podemos hacer una exploración neurológica para valorar el par craneal 7, para ver si hay una parálisis. También tenemos que hacer una buena historia clínica para saber qué fue lo que pasó, de dónde fue el golpe y si este podría afectar el oído. También tenemos que hacer una otoscopía. En esta, pues lo que vamos a hacer es revisar bien el oído, si hay hematomas. También se puede hacer una otoscopía con el microscopio clínico, esto pues para observar bien el tímpano, y pruebas vestibulares que pueden ser espontáneas o provocadas. En cuanto al tratamiento, pues igual tenemos de valorar primero los signos neurológicos, es decir, tenemos un paciente que fue por un traumatismo
craneal. Entonces, primero tenemos que valorar que esa área esté bien. Después de eso, pues ya procedemos a las demás, que puede ser una secuela del nervio facial, en la cual puede, desde utilizar terapias como complejo B o llegar hasta a una opción quirúrgica que puede ser la anastomosis terminal o un injerto nervioso. La que sigue, por favor. También vamos a tener la conmoción laberíntica. Este va a ser la expresión clínica de una paresia del nervio vestibular. Y esta también se va a producir en consecuencia de un traumatismo craneal, pero en esta no va a haber como tal una fractura. Esta más bien se va a producir por una onda de choque craneal que va a ser transmitida por los líquidos laberínticos. Esta pues se va a producir mayor parte de tipo bilateral. Y pues como les mencioné, pues esta va a ser, su etiología va a ser por la transmisión de una onda de choque traumática que se va a propagar por las estructuras óseas del cráneo. En esta pues el paciente nos va a referir que va a tener hipoacusia, y a la exploración en las curvas audiométricas pues vamos a confirmar que va a ser una hipoacusia. Esto debe ser de percepción. Y también podemos encontrar acúfenos que van a ser bilaterales y que se pueden acompañar de otros síntomas. También en este traumatismo vamos a encontrar el síndrome vestibular. Este va a ser con características periféricas, por lo que el paciente va a decir que va a tener una sensación rotatoria y también puede tener sintomatología neurovegetativa. Es importante también mencionar que tenemos que descartar otro tipo de traumatismos y también tenemos que hacer, ver el nistagmo. En este, pues, lo que vamos a observar es que se va a ir por lo regular hacia el lado sano. Y cuando este es muy, muy, muy intenso y además tenemos un síndrome irritativo, pues este se va a batir hacia el lado que esté afectado. La que sigue, por favor. En cuanto a los traumatismos sonoros, va a haber de tres tipos, que va a ser el brazo auricular. Pues sobre todo va a ser por que estos que van a estar sometidos a ondas expansivas. También vamos a tener las lesiones que van a ser traumatismos sonoros, que estos se va a presentar de forma aguda o de forma crónica. En cuanto al vaso auricular, pues va a tener sus manifestaciones clínicas, que va a ser igual a hipoacusia, va a ser los acúfenos, la otorragia y el vértigo. Estas por lo regular, estas lesiones las vamos a encontrar en pacientes que han sufrido explosiones o en pacientes que son militares y que han estado en guerra. Entonces, esta va a ser la más común que encontremos. En cuanto al diagnóstico, pues igual se debe realizar una otoscopía, se debe hacer una audiometría. Y bueno, en la otoscopía vamos a observar coágulos, sobre todo, que los vamos a ver en el auditivo externo, que van a cubrir alguna parte de la luz. Pues decían que no se debe retirar, ya que nos iba a como ayudar a facilitar a que se haga la fibrina y que haya una reparación espontánea de esta. También se tenía que hacer, bueno, en la otoscopia, pues podíamos ver el tímpano. Decía que la pars tensa, pues podía tener un aspecto encefalado o una hiperemia. En cuanto a la exploración funcional por audición, pues esto lo que íbamos a ver, que iba a haber una acusia de percepción. Y en la audiometría, pues también íbamos a ver una hipoacusia que iba a ser de tipo mixta. Y en caso de ver que hay como signos neurológicos, también tenemos que hacer una exploración de los pares. En cuanto al tratamiento, pues decía que esta se trataba con antibióticos, más que nada como para evitar una infección. Se tenían que usar antiinflamatorios y analgésicos, y pues igual esta se iba a curar de forma espontánea en la mayoría de estos. En caso de que no, pues se podía hacer una implanoplastia, y pues esto más que nada era como para recuperar la hipoacusia, que sobre todo podía ser de transmisión. La que sigue, por favor.
En cuanto al traumatismo sonoro, pues como les dije, se iba a dividir en agudo y crónico. En el agudo, pues íbamos a tener que esto iba a ser una hipoacusia que iba a aparecer por la exposición de un ruido de gran intensidad y de poca duración, en el cual podría ser sobre todo en técnicos de radio, en militares o en telefonistas que tuvieran algún accidente. El agente productor de esta pues iba a ser una vibración que iba a ser de tipo violenta y que va a recorrer el caracol membranoso y esta pues lo iba a lastimar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nos iban a referir a acúfenos, hipoacusia, hiperacusia, que esta podía ser doloroso, que iba a ser como la triada como lo más común. Y pues también en el diagnóstico, pues sobre todo se debe hacer una historia clínica en el cual tenemos que preguntar si había sufrido algún accidente, alguna explosión o a qué se dedicaba también, que esto nos podía dar como un indicio de que podía haber tenido. También podemos realizar una otoscopía para revisar la membrana timpánica, se puede hacer la exploración auditiva funcional para ver el tipo de acusia que tenía. En este caso, pues le íbamos a encontrar sobre todo que va a ser de percepción. Y como tratamiento, pues solo igual sí va a ser un tratamiento como profiláctico, que va a ser como igual antibióticos. Igual, pues lo que recomendaban es la protección auditiva, en el caso de, pues que fuera por trabajo, pues usar una protección como los tapones. También decían que podíamos usar medicación vasodilatadora y antiinflamatorios o corticosteroides que solo eran como para desinflamar al momento, aunque decían que pues con el tiempo igual iba a sanar de manera espontánea. Y el pronóstico pues iba a ser bueno en caso de que no hubiera como factores de riesgo como para tener una lesión mayor. La que sigue, por favor. En cuanto al traumatismo sonoro crónico, pues este igual va a ser por un estímulo sonoro, pero este iba a ser de menor intensidad, pero de más larga duración. Esta pues sobre todo iba a ser con problemas laborales, de aquellos empleados que trabajaban en alguna industria muy ruidosa o que todo el tiempo estaban como expuestos a ruidos blancos. Entonces, pues decía que había factores que lo podían aparecer Entonces, en cuanto a la intensidad, pues decía que esta iba a ir de 80 a 85 decibeles y sobre todo, pues era, por ejemplo, en los reactores o en los motores de aviación, era como más común. En cuanto a la frecuencia del ruido, pues era igual, sobre todo por el empleo, ya que todo el tiempo estaban escuchando este ruidito y que a la larga, pues iba a ser molesto. En cuanto al tiempo de exposición, pues también nos decía que por horas en el día, sobre todo cuando eran jornadas largas, pues tendrían estos pacientes como a sufrir este traumatismo. En el tipo de ruido, pues también decían que eran más perjudiciales los ruidos intermitentes que los que eran continuos. Y el ambiente laboral, pues como les mencioné, en lugares cerrados con fuertes ruidos o ruidos constantes. Y en factores individuales, pues igual decía que si el paciente estaba como que tuviera antecedentes familiares de tener lesiones de oído, pues eso también iba a ayudar a que sufriera un traumatismo sonoro crónico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente iba a referir la presencia de acúfenos, hipoacusia o hiperacusia dolorosa. Y en cuanto al diagnóstico, pues igual teníamos que hacer una historia clínica, pues para preguntarle sobre todo del empleo o en casa qué ruidos había, si vivía cerca de un aeropuerto o si se había dedicado a la milicia o algo así. En cuanto a la exploración, pues teníamos que hacer un examen funcional, esto pues también para observar la hipoacusia, tenemos que hacer una audiometría vocal y tonal. Pues esto lo que nos iba a mostrar fueran sobre todo estadios avanzados y pues también nos iba a marcar la disminución del índice de máxima elegibilidad. También se podían hacer pruebas audiométricas en el cual íbamos a encontrar el recumen positivo. En cuanto al diagnóstico, pues era eso, y el tratamiento, pues también decía que no había un tratamiento, que pues ya que pasaba, pues ya no había como forma de recuperar el oído. Entonces lo único que había un tratamiento preventivo en pacientes que empezaban a sentir como esta sintomatología
y pues si teníamos como pacientes desde antes que localizábamos que sufrían de, más bien que tuvieran empleos de este tipo, pues igual decirles que tienen que usar tapones, cascos o reducir sus jornadas laborales, además de tener revisiones periódicas para ver cómo está su audición. Y pues el pronóstico pues en pues iba a ser malo, ya que no iba a haber como tal una recuperación. La que sigue, por favor. Y pues esto sería todo de nuestra parte y pues esperamos sus preguntas en el Classroom.